Hola a todos, es Z-Dolph. Y hoy les traigo la cuarta parte sobre ¿qué hubiera pasado si Goku tenía una hermana gemela? Recuerda ver las partes anteriores si recién estás viendo esta, tampoco olviden activar la campana de las notificaciones para estar atento a más contenido del canal. Bueno, sin más, comencemos. Después de un año desde que Goku peleó contra Freezer y logró escapar de Namekusei, en la Tierra Gohan y Marón ya se sentían como si fueran hermanos, ya que Gohan y Bulma estaban algo tristes porque Goku prometió regresar, y hasta ahora seguía en otra parte. Por lo tanto Gookie, Krillin y Marón les hacían compañía, mientras que igual Gookie, Marón y Gohan entrenarían en una máquina de gravedad hecha por Bulma y su padre para hacerse más fuertes. Krillin de vez en cuando entrenaba con gravedad de 10, ya que no quería quedarse atrás de sus otros compañeros que entrenaron con Kaiosama, mientras que los demás habrían vencido la gravedad de 120. Vegeta igual había sido invitado a Corporación Cápsula, pero se había ido a entrenar por el espacio y acabar con el ejército restante de Freezer. Un día una nave se estaba acercando a la Tierra, y los demás guerreros habrían decidido reunirse en el lugar al sentir un ki parecido al de Freezer, donde saldría un ejército al ataque, el cual sería vencido por los guerreros Z presentes, mientras que saldría King Cold, preguntando quién fue el Saiyajin que acabó con su hijo Freezer. Los demás estarían impactados, pero Gookie diría que su hermano lo derrotó, y con él pasaría lo mismo, que ella se encargaría de detenerlo. King Cold molesto se lanza contra Gookie, la cual no es capaz de mantener por mucho tiempo la batalla, ya que en su poder base aún no alcanzaba al demonio del frío, donde los demás guerreros decidirían hacer equipo para detenerlo, y así momentáneamente Gohan y Marón liberarían parte de su poder para darle complicaciones. King Cold, sorprendido de ello, decide pasar a su tercera forma, atacando a todos los demás y causándoles heridas. Gookie dice que si supiera usar el Kaioken o la Genkidama podría vencerlo, pero solo su hermano sabe utilizar dichas técnicas, ya que los demás alumnos de Kaiosama no tuvieron oportunidad de aprenderla por sus límites, y King Cold sin más decide pasar a su forma final para decirles a todos que antes de morir, verán su verdadera forma. El poder de King Cold sería más grande y los demás no lograban causarle ningún rasguño, donde Gookie se lamenta de que tenga que depender de su hermano para enfrentar al enemigo, como fue contra el Rey Piccolo o Vegeta, donde vería a su hija y sobrino ser lastimados, y de repente le gritaría al padre de Freezer que se detenga. King Cold se ríe diciendo que eso le pasa a los que se meten con la familia del frío, y atrapa a Marón diciéndole que ella morirá si no le dice dónde se encuentra su hermano actualmente. Gookie le grita que la suelte, mientras que Marón le dice que la quiere mucho, y que la reviva después, ya que está segura de que el tío Goku va a llegar. Gookie le dice a King Cold que no le haga daño, y Gohan vuela hacia King Cold para salvar a su prima, pero King Cold con su cola lo manda a volar hacia unas rocas. La Saiyajin muy enfada le dice que ya fue suficiente con dañar a su familia, y apretando sus puños dice que es una basura al igual que su hijo, donde Gookie alcanza la transformación del Super Saiyajin y le da un poderoso golpe en el estómago al demonio del frío que le hace soltar a Marón, y ella le dice que no valió la pena venir a la Tierra, ya que ahora una Super Saiyajin acabaría con su vida. King Cold se levanta para incrementar más su poder, pero de pronto un Tien-san lo corta en dos pedazos, y un Kamehameha logra desintegrarlo. Gookie pensó que se trataba de Krillin, pero al voltearse encontró una niña parecida a ella, y le pregunta quién es. Ella le dice que es Marón, y que viene del futuro, y que tiene que darles un aviso importante, pero que lo haría dentro de poco, ya que Goku estaba por llegar. Así después una nave aterrizaría en el lugar, tratándose de Goku, mientras que Gookie lo abrazaría diciéndole que lo extrañaba bastante. Bulma también se acercaría para abrazarlo y darle unos golpes por no regresar antes como había prometido. Pero Marón del futuro interviene diciéndole que necesita reunirlos, y así les diría que Bulma construyó una máquina del tiempo para viajar 20 años atrás para darles un aviso importante. Dentro de 3 años aparecerían unos androides de la Patrulla Roja que acabarían con la mayoría de los guerreros a excepción de ella y Gohan, pero que Gohan murió en un intento de salvar su vida, quedando ella sola con Bulma. Goku preguntaría qué pasó entonces con él y su hermana. Marón le dice que primero él murió por una enfermedad del corazón de la cual no se pudo salvar, y eso puso tristes a todos que perdieron su espíritu de lucha. Y 6 meses después aparecieron esos androides, que ni su madre como Super Saiyajin fue capaz de detener, y murieron todos a excepción de ella y Gohan, que usaron el Taiyoken contra ellos. Además de que Shenlong había sido invocado, percatándose de que a Piccolo le quedaban energías, así que tenían como mínima idea pedir que se recupere. Pero habían llegado tarde al ver a unos bebés cerca de las esferas que se habían convertido en piedra por la muerte de Piccolo, así que después ellos se refugiaron con Bulma para
para mantenerse a salvo, y poco después se lograron convertir en Super Saiyajin. Ya que Gohan perdió a su padre y su amigo Piccolo, como Marón a los suyos, y de querer vengarlos lograron esa fase. Marón diría que pudo haber intervenido contra el padre de Freezer, pero recordó en el futuro que su madre logró convertirse en Super Saiyajin, por lo que tuvo que resistir que todos salieran lastimados hasta su contraparte misma para facilitar un paso. Marón del futuro entregaría la medicina a su tío Goku para que pueda salvarse, ya que en el presente no existe una medicina como esa. Goku agradece eso, y promete a su sobrina del futuro que entrenarán bastante para ayudarla a detener a esas amenazas. Así Marón de un abrazo despidiéndose de su familia, diciéndoles que fue un gusto volver a verlos, y en su máquina regresa al futuro. Mientras que los demás guerreros comenzarían a tomar sus caminos para entrenar, donde Goku junto a Guki, Gohan y Marón comenzarían a entrenar a su ritmo, mientras que Krillin entrenaría por las noches con Guki XD, ya que su poder quedó muy lejos que el de ella, y no quiere estorbar. Piccolo por su parte también entrenaría con la familia Saiyajin, Vegeta tomaría su camino, ya que obviamente aquí Goku está con Bulma, y él no quiere estar muy cerca de ellos. Los demás guerreros también entrenarían como en la historia original, donde Goku y Guki por su parte también entrenarían como Super Saiyajin para poder controlarlo mejor. También tratarían de que Gohan y Marón logren alcanzar esa transformación, ya que quieren que se vuelvan más fuertes que sus contrapartes del futuro. Después de unos 2 años habrían logrado que sus hijos se conviertan en Super Saiyajin, y así decidirían descansar y pasar días como una familia, como tenían planeado el día en que llegó Raditz, además de sentir que en parte llegaron a un límite de sus poderes. Así aprovechando la presencia de Goku fuera de las batallas después de casi 4 años, hasta que llegaría el día de la aparición de los androides, en el que todos se reunirían en el mismo lugar para esperar su ataque, donde Yajirobe traería semillas del ermitaño y se iría del lugar, en el que los androides destruirían su avioneta, mientras que los demás van a salvarlo, y así entre todos deciden dividirse para buscarlos, donde el poderosísimo temible Yamcha sería atrapado por el Dr. Makihiro y comenzaría a perder energía. Al sentir el ki disminuyendo, Guki le daría una patada al viejo bigotudo sin cejas, mientras que le diría a Krillin que se lleve a Yamcha para darle una semilla del ermitaño, donde los demás le sacan información a los androides, y uno diría ser el androide 20 en compañía del androide 19, ambos creaciones del Dr. Makihiro, y que han espiado mucho a Goku después de que este acabó con la Patrulla Roja. Al igual que al darse cuenta de que tiene una hermana, decidieron estudiarla como los combates contra los otros Saiyajin, y que desde que se fueron a Namekusei no le tomaron mucha importancia al confiar en los estudios llevados a cabo. Guki le dice que no mienta, él mismo es el Dr. Makihiro. Goku pensaría lo mismo según vio en una revista de científicos que tenía Bulma. A fin de cuentas se cambiarían hacia una isla a pelear, y Goku se convertiría en Super Saiyajin, diciendo que dejaron pasar el detalle más importante que estudiar. Goku se enfrentaría al androide 19, teniendo ventaja ante este, pero poco después su energía comenzaría a disminuir, y al ver que el androide salía como si nada, le lanza un Kamehameha que termina siendo absorbido, donde Goku comienza a verse en desventaja ante este, y Krillin y Yamcha llegan al lugar para advertir de que el androide absorbe la energía, pero de repente ven a Goku tocarse el pecho, y Guki se da cuenta de que su hermano está enfermo del corazón, y pensaban que por la intervención de tiempo de su hija del futuro se la había prevenido, ya que no se sintió mal antes. Guki enfadada se transforma en Super Saiyajin y le da una patada a 19, diciéndole que ella acabará con él, y ella crea un Kien-san que lo corta en 2 pedazos y lo destruye. Guki le dice a Gohan y Marón que se lleven a Goku a la corporación Cápsula para darle su medicina y se recupere, donde ambos harían caso marchándose. A la vez se encontrarían con Bulma en el camino, y con ella se lo llevan, mientras que el Dr. Makihiro había aprovechado la distracción de los demás, pero entre las rocas habría aparecido Vegeta, quien también se transformaría en Super Saiyajin contra él, y comenzarían a pelear, mientras que los demás presentes lograron encontrar al Dr. Makihiro por el ki de Vegeta, el cual le estaba dando una paliza a este, quien habría sido arrojado por una S rocas, el cual no saldría del lugar, hasta que todos se dividen en buscarlo. Pero este de repente atrapa a Piccolo para absorber su energía, donde Guki con una patada lo aleja de él, y ya todos se encontraban presentes, donde Piccolo se comería una semilla, diciéndoles que él mismo se encargará de acabar al androide. Al instante llegaría Marón del futuro, afirmando que ni él ni el otro androide son los que aparecieron en su línea.
El Dr. Makihiro con una risa hace una explosión y logra escapar del lugar, mientras que Marón del futuro especifica bien la apariencia de dichos androides. Guki le diría que ese androide, según investigó su hermano, era el Dr. Makihiro, por lo que pensarían en que fue al laboratorio a liberar a los androides. Marón y Guki se van a Corporación Cápsula para preguntarle a Bulma si sabe dónde se encuentra el laboratorio del Dr. Makihiro, y después de unos minutos llegan y Bulma les da la dirección. Guki da la idea de que se vayan al templo de Kamisama por si los androides llegaban a buscarlo, a lo que Bulma acepta y se preparan para ir. Mientras que Guki y Marón del futuro estaban cerca de llegar, pero fue tarde, ya que los guerreros presentes cayeron derrotados ante los androides. Así que Krillin le reparte las semillas a los demás, mientras que Guki y Marón lamentarían no haber llegado a tiempo. Guki se acercaría a Vegeta para decirle algo importante, pero Vegeta enfadado le dice que se calle, maldita insecta, marchándose del lugar sin escucharla por la humillación que recibió después de haber sido un Super Saiyajin. Guki les diría que Bulma, Marón del presente y Gohan se llevaron a Goku al templo para que se mantuviera a salvo, y que tenía la idea de entrenar en la habitación del tiempo para así poder enfrentarlos. Los demás se sorprenden tras oír de eso, así que deciden ir también al templo para ello, donde Piccolo tendría pensado fusionarse con Kamisama para al menos ganar algo de tiempo, el cual aceptaría al ver que había otra amenaza absorbiendo personas. Guki y Marón del futuro también lo acompañarían, y al encontrarse al enemigo, tendría una batalla contra Piccolo, hasta absorber su brazo, donde sería salvado por Guki y Marón del futuro, y al final al verse en ventaja explicaría venir del futuro, y que robó la máquina del tiempo de Marón y la absorbió, ya que en su futuro supuestamente ella había acabado con los androides. Piccolo se regenera y decide ir en serio contra Cell, donde Guki y Marón también transformándose en Super Saiyajin, y a Cell no le quedaría más opción que usar el Taiyoken para cegarlos y escapar del lugar. Vegeta llegaría y estaría a punto de irse, y Guki nuevamente estaría por hablarle, y Vegeta le gritaría que ya lo deje en paz, que una vez le gustó en el pasado y sentía envidia de ella, y ya había superado eso. Guki se sorprende de lo que le dijo, pero ella le grita que es un estúpido, y que en realidad le iba a decir que en el templo hay una habitación del tiempo en la que puede entrenarlo de un año en tan solo un día. Así que Vegeta sin más procede a acompañarlos al templo para ser el primero en entrar y ponerse a entrenar, mientras que Guki y los demás se estaban preocupando por Goku y su salud. Cell por su parte seguiría absorbiendo personas mientras oculta su ki. Al otro día lograría encontrarse a los androides y tendría un enfrentamiento contra ellos y el androide 16. Los demás no pensarían en intervenir por el ki gigantesco que tiene, pero Tenshinhan se encontraba cerca, ya que había ido con Krillin a destruir al Cell del presente. Tenshinhan había visto cómo Cell absorbió a 17, y lo detendría con su nuevo Kikoju para darle tiempo a 18 y 16 de escapar. Tenshinhan se desgastaría de haber usado el Kikoju, mientras que Krillin a tiempo había llegado para hacer un Taiyoken y cegar a Cell para luego llevarse a Tenshinhan al templo. Cabe mencionar que aquí aún no pasaron los días en que Goku debe recuperarse, pero como los androides y Cell son más fuertes a los de la historia original, los rumbos cambian. Así que Vegeta habría salido de la habitación del tiempo para ir en busca de Cell, mientras que Guki y Marón del futuro serían las siguientes en entrar, las cuales llevarían un nuevo entrenamiento a cabo, y mejorar sus músculos o Yezi. Pero bueno, hasta aquí queda esta parte porque se está haciendo muy larga. Les agradezco los dibujos para esta parte a Juan López, Yamil Victoria, Sebastián Valderrama, Luis Dorame, Justin Aguilar, Omar Marín, Kevo Torres, Omar Hernández. Muchas gracias, se los agradezco. Y si quieren mandar un dibujo y salir saludados, no olviden pasarse por mi página de Facebook y enviarlos, como darle me gusta. Hasta la próxima.